Buenos días. Bueno. Bienvenidos a los presentes, bienvenido Gustavo y bienvenidos los virtuales. Ya nos conocemos, ya sabemos el tema, continuemos con Gustavo. Gustavo. Gracias, Gastón. Bueno, el sábado pasado se celebró en Rusia el Día de la Victoria. ¿Y por qué es el Día de la Victoria? Porque el 9 de mayo de 1945, el comandante en jefe de las tropas alemanas se rindió las tropas alemanas ante el general Zhukov, comandante máximo del ejército ruso. Entonces es... En el resto de Europa, sí, porque la diferencia horaria pues se firmó en la madrugada del 9 en Rusia, pero el resto eran el 8, como dice mi hermano. Bueno, vimos la vez pasada la Primera Guerra Mundial, pues lo que representó eso en términos de la barbarie, el conflicto, la cantidad de muertos y sufrimiento que hubo, pero la humanidad siempre se supera. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial ya vamos a hablar de una gran hecatombe. Los avances tecnológicos de principios del siglo XX maximizaron el poder destructivo de las armas. O sea, que como decía José María Aragot, la civilización no suprime la barbarie, la perfecciona. Vamos a ver que en esta Segunda Guerra Mundial ya no estamos hablando de unos millones de muertos, sino que estamos hablando de decenas de millones de muertos. Entre 55 y 70 millones, hay muchos estimativos, pero más o menos alrededor de 60 millones es lo que la mayoría estima que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos y otros tantos, otros grupos étnicos también fueron masacrados por distintas razones. Porque no murieron por grupo, 27 millones. No. Debemos considerar estos 30 años, decía Churchill en su memoria después de la Segunda Guerra Mundial, escribía que debemos considerar los 30 años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial como años de conflicto, confusión y sufrimiento, como parte de una historia de 30 años de guerra. O sea, que realmente el armisticio que hubo en la Primera Guerra Mundial, y vamos a ver enseguida, el Tratado de Versalles, simplemente fue como una especie de paréntesis para continuar la guerra más adelante. Y una frase que ya todos conocemos, que no conoce su historia está condenado a repetirla, y vamos a ver que muchas de las cosas que vamos a mirar ahora parecieran del presente, llaman la atención sobre cosas del presente. Bueno, pero empecemos. ¿Cuáles fueron las causas de semejante hecatombe? No traje agüita. Bueno. Vamos a ver, entonces, primero que todo, recordemos que el 11 de noviembre se firmó en campaña el armisticio alemán con Francia e Inglaterra, un armisticio que puso unas condiciones muy drásticas para suspender el combate, no para terminar la guerra, no para suspender el combate, que fueron la retirada inmediata de todos los territorios ocupados por los alemanes pues, en Bélgica y en Alsacia y Lorena, que habían sido de Francia, la retirada alemana de Austria, del Imperio Austria-Hungría, Rumania y Turquía, la desmilitarización de la faja de 30 kilómetros largo del Rin. Bueno, entregaron 10 acorazados, 14 cruceros, o sea, desmantelaron la armada, el ejército alemán. Además, tuvieron que entregar 5.000 locomotoras, 125.000 vagones y 5.000 camiones. O sea, parte de la industria alemana también tuvo que ser entregada en ese momento. Y por último, Alemania debía responsabilizarse de haber causado la guerra, o sea, declararse culpable de haber causado la guerra y por lo tanto debía pagar una indemnización por ello. El jefe de la legión alemana que estaba en el vagón donde se firma el armisticio, ese vagón que tenemos allá a la derecha, dice que eso no era sino otra forma de hacer la guerra. Voy a recomendar este libro y muchas de las cosas que voy a presentar aquí son extractadas de este libro. Es el libro sobre la Segunda Guerra Mundial contada para escépticos de Juan Eslava Galán. Es muy ameno, es a veces escrito con un sentido irónico de las cosas, muy documentado. Entonces es una buena fuente para uno enterarse de muchos aspectos de la guerra sin que hayan sido parcializados por el escritor.
Gracias, Jorge Gastón. Bueno, entonces después del armisticio, en el verano del 19, ahí vamos a ver enseguida. Bueno, en el verano del 19 se reúnen los aliados pues para redactar un tratado de paz, pero no invitan a Alemania. O sea, los vencedores van a redactar el acuerdo de paz que tendrá que ser respetado por los vencidos. En ese Tratado de Versalles aparece también la creación de la Sociedad de Naciones, con el supuesto de que esa Sociedad de Naciones va a ser la encargada de evitar que en el futuro ocurran conflictos como los de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El Imperio Austriaco es desmembrado, no volverá a aparecer en la historia, y aparecen nuevas naciones. Austria, ya desmembrada de Imperio Austrohúngaro. Polonia, que llevaba 123 años sin aparecer en el mapa, aparece después de la Primera Guerra Mundial ya otra vez como una nación independiente. Hungría, Checoslovaquia, unen a los checos y a los eslovacos, que toda la vida se han enfrentado, los unen a la nación. Ya vemos que en el presente ya no existe Checoslovaquia, sino que existe la República Checa y la República Eslovaca, pero en esa solución que se dieron en el 19, los juntaron, Yugoslavia, juntaron otra serie de pueblos eslavos que también tenían sus conflictos, Ucrania, Bosnia-Herzegovina, los mismos serbios, etcétera. Tampoco duró, fuera después de Joseph Tito, Letonia, Lituania y Estonia. Y Alemania debe pagar por haber provocado la guerra. Entonces, la condición que le pidieron fue que tenía que limitar su ejército a 100.000 efectivos. No podía disponer de ejército en Renania, que es la frontera con Francia. Es despojada del 13% del territorio, porque Alsacia y Lorena pasan a Francia, otro territorio alemán pasa a Bélgica, Dinamarca y a Polonia. Casi 7 millones de alemanes quedaron en territorios que ya no eran de Alemania. El Sarre, que era la zona donde estaban las minas de carbón y de hierro, quedan bajo la administración de Francia, por lo menos durante 15 años. Los aliados repartieron el imperio colonial, o sea, todas las colonias alemanas fueron repartidas entre los vencedores. Y además Alemania debía pagar 132.000 millones de marcos a plazos anuales. El último pago se hizo en el 2010. Hasta el 2010 estuvo Alemania pagando esa compensación de guerra. ¿Y esto por qué se impuso esa compensación? Porque a su vez Inglaterra y Francia tenían que pagar los préstitos que Estados Unidos le había hecho durante la guerra, para que compraran armamento, vituallas, etc. Entonces los alemanes le pagaban a los franceses y los ingleses le pagaban a los americanos. Era todo realmente un expolio, un robo para Alemania. Y aquí vemos en este mapa un resumen de qué fue lo que estableció el Tratado de Versalles. Como decíamos, Alsacia y Lorena vuelven a ser de Francia. Recordemos que en el año 1870, cuando se crea la guerra franco-prusiana, los alemanes se apoderaron de Alsacia y Lorena, se lo deben a Francia. Las minas del Sarre, entregadas durante 15 años a Francia. Esta zona de Renania desmilitarizada para evitar pues, que puedan atacar a Bélgica y a Francia. Se prohíbe la unión de Alemania y Austria, que no tratan de volver a crear un imperio. La cesión del corredor de acceso al Báltico para Polonia. Polonia ya aparece en el mapa y en una parte de Alemania del Este, este corredor se lo entregan a Polonia para que tenga salida al Báltico. Y queda una parte de Alemania aquí, de Alemania del Este, queda aislada del resto de Alemania. Y la ciudad de Danzig, que es un puerto muy importante, queda bajo la administración de Polonia. Bueno, y a partir del 1919 ya desaparece pues el imperio alemán, ya el Kaiser ha renunciado, y se empieza el periodo que se conoce como la República de Weimar. Weimar era una ciudad alemana, en esa ciudad se redactó una constitución
para la nueva República Alemana, y el periodo entre 1919 y 1933, cuando los nazis llegan al poder, se conoce como la República de Weimar. Bueno, como decía Aníbal, John Keynes, famoso economista inglés, cuando conoció pues el Tratado de Versalles, dijo que esa era una paz cartaginesa, recordando la paz que se había pactado entre los romanos y los Aníbal, pues, los cartagineses, durante las guerras púnicas, el misma cosa, los romanos le impusieron unas condiciones tan drásticas a los cartagineses que finalmente condujo a la Segunda Guerra Púnica. El mariscal Foch, que había sido el que había estado presente en el armisticio que se firmó en el vagón del ferrocarril, dijo que esto no era un tratado de paz, sino un armisticio de 20 años. Le dio 20 años de gracia para que explotara un nuevo conflicto. La emperatriz Eugenia, que era la viuda de Napoleón III de Francia, dijo que cada párrafo de esta obra anunciaba una nueva guerra. Y el historiador francés, ya en 1920, no sé pronunciar estos nombres realmente, dijo que logró que esto conduciría a que Alemania finalmente se iba a anexar a Austria, luego iría por Checoslovaquia y finalmente, como había sucedido en otras ocasiones, acabaría por repartirse Polonia con los rusos. Lo dijo en 1920, vamos a ver que exactamente eso fue lo que ocurrió en 1939. Entonces, vemos que el Tratado de Versalles impuso unas condiciones tan humillantes a Alemania que era de esperarse una reacción del pueblo alemán, sobre todo, como vamos adelante, en las condiciones de pobreza y de atraso en que quedó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pero veamos, mientras tanto, el surgimiento del nazismo. ¿Cómo surge el nazismo? En 1919, acaba de terminar la guerra, empiezan a aparecer un poco de partidos en Alemania. Alemania ya estamos en la República de Weimar. Empiezan a aparecer partidos tanto de izquierda como de derecha. Y aparece un partido, el Partido Obrero Alemán, que es una organización de extrema derecha, anticapitalista, antimarxista, xenófoba y racista. ¿No les parece a ustedes que parece también como que en estas épocas también tenemos unas organizaciones como en ese mismo contexto? Bueno, este es un partidito que aparece en Múnich, lo crea un trabajador de las cervecerías, y el gobierno había licenciado a los 3 millones de soldados que habían participado en la Primera Guerra Mundial y llegan a un país donde no hay trabajo, están desocupados. Entonces el gobierno decide que aquellos militares que quieran continuar en el gobierno, pues les da trabajo mientras que se organizan. Uno de esos desempleados que prefirió quedarse en el ejército fue Adolfo Hitler. Adolfo Hitler había participado en la Primera Guerra Mundial. De hecho, en la Primera Guerra Mundial desempeñó uno de los papeles más peligrosos en el frente occidental, en la guerra de trincheras. Era el encargado de llevar las razones de una trinchera a otra. Tenía que levantarse en un estafete, tenía que levantarse y llevar las órdenes a otro lado de las trincheras, expuesto a todas las palas enemigas. Fue condecorado 2 veces durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces el hombre ya termina la Primera Guerra Mundial, está pues participando ahí en el ejército, pero entonces, como hay tantos grupos revoltosos y se enfrentan unos con otros, empiezan a mandar, el ejército empieza a mandar espías a las reuniones de sus grupos para ver qué están tramando, para poder prevenir disturbios. Y envían a Hitler a una meeting del Partido Obrero Alemán. Entonces él tenía que llegar allá y simplemente tenía que tomar nota de lo que estaban diciendo y planeando. Pero resulta que él empieza a oír unas cosas que él ya había interiorizado cuando estuvo estudiando en Viena, en su juventud. Hitler quería ser el artista, nunca lo aceptaron en la Facultad de Bellas Artes de Viena, y entonces el hombre se dedicó a ir a las bibliotecas y a leer, y empezó a leer un poco de cosas
que hablaban de un pueblo llamado a gobernar el mundo y consignas antisemíticas, etc. Bueno, entonces resulta que Hitler se da cuenta que lo que está diciendo ahí la gente en ese mitin es lo que él piensa. Entonces no se aguantó y se paró y hizo una arenga de bastante duración y la gente quedó impresionada con lo que estaban escuchando de esa persona. Ahí descubrió Hitler que él tenía una capacidad de oratoria y de convencimiento superior al promedio. Tanto que al poco tiempo Hitler ya decidió abandonar el ejército y se une a este partido y llega a gobernar el partido con su oratoria, con sus ideas, y le cambia el nombre al partido. Ya se llama el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, lo que se conoce ahora como el Partido Nazi. Bueno, hagamos un paréntesis para mirar también qué pasaba en Italia. En Italia también había mucho disgusto con el Tratado de Versalles, pero fue porque Italia estaba del lado de los vencedores. Pero en la repartija que se hicieron, a Italia no tocó nada. Le tocó fue a Inglaterra y a Francia. Entonces, se crean una serie de partidos de izquierda y de derecha, también en Italia, y Benito Mussolini en el 21 funda el Partido Nacional Fascista, obviamente de tendencia de extrema derecha, y que es un partido que se forma para luchar contra los partidos de izquierda, porque señala que el descalabro social que tiene Italia, la pobreza que está sufriendo el pueblo italiano, es debido a los partidos de izquierda, al Partido Comunista. En 1922 estallan una serie de conflictos y huelgas, principalmente de obreros y campesinos. Entonces Benito Mussolini organiza una marcha sobre Roma, la famosa marcha de las camisas negras. Salen todos los partidarios del Partido Nacional Fascista con camisas negras y van sobre Roma, y el rey Víctor Manuel III, para evitar una guerra civil, porque ya se iban a agarrar pues ahí entre la derecha y la izquierda, encarga a Mussolini de formar el gobierno. Mussolini llega y aplasta toda la oposición, toda la izquierda, asume poderes dictatoriales, pero emprende un programa de obras públicas parecido a lo que hizo Roosevelt también durante la Gran Depresión, para darle trabajo a la gente, y empezó a mejorar la economía. Además también combatió la corrupción y la mafia, entonces se hizo muy popular. Y Mussolini también empieza a rearmar a Italia, porque él decía que Italia debía volver a la grandeza de la época romana, del Imperio Romano. Entonces creaba una fuerza aérea moderna, una armada también moderna, y este personaje, Mussolini, se convierte para Hitler, que está metido allá en el Partido Nacional Socialista, está bregando pues a surgir allá, se convierte en su ídolo. Hitler quiere emular a Mussolini. Entonces, sigamos ya con lo que pasa en Alemania. Hay una hiperinflación en el año 1923, ¿debido a qué? A que tenía que pagarle la deuda, pues la compensación a Francia y a Inglaterra. Y para eso necesitaba plata. Entonces, como no tenía plata, lo que hizo fue empezar a acuñar moneda. En ese año, el 1% de los ingresos provenían de las rentas del gobierno y el 99% de emitir moneda, ¿cierto? Ese es el riesgo tan grande de un uso desmedido de la moneda sin tener respaldo. Entonces, ¿qué pasó? Eso creó una hiperinflación en Alemania impresionante. Y la clase media se arruinó. Pues vale verle esta cifra. La moneda circulante creció de 22 billones de marcos a 400 trillones en menos de 6 meses. Eso arruina a cualquiera. Entonces, hay un gran descontento de la clase media contra el gobierno. El gobierno entonces toma la decisión de no pagarle
la compensación a los franceses y los ingleses. Entonces, en represalia, las tropas francesas y belgas invaden y se apropian del Ruhr, que es la región industrial de Alemania. Y es la primera vez después de que se constituye la República Alemana en 1870 que hay tropas extranjeras en territorio alemán. Ni siquiera en la Primera Guerra Mundial había ocurrido eso. Entonces, Hitler y su grupo pues, del Partido Nacional Socialista piensan que es la hora de actuar y emular a Mussolini. Entonces, organizan lo que llama el push de la cervecería. Van a hacer una presencia allá en una concentración del jefe del gobierno de Múnich, que está en un meeting político en una cervecería, en la instalación de una cervecería. Ya se meten los del Partido Nacional Socialista, entran armados, disparan, inclusive disparan pero al techo, pues, todas esas cosas, pensando que este señor se les iba a unir, porque este señor también había manifestado pues, su disgusto con todo lo que estaba pasando en Alemania por las imposiciones del Tratado de Versalles. Pero eso no resultó así. El día siguiente, Hitler y la CSA, que eran digamos, una especie de cuerpo paramilitar formado dentro de ese partido, van hacia el Ministerio de Guerra para exigir pues que les den cierto grado de poder pues al partido, pero ya estaban las autoridades alertadas, hay disparos, hay 16 del partido mueren en esa push en el día siguiente del push de la cervecería y Hitler casi es asesinado, le pasó una bala muy cerquita. Bueno, hay días de suerte y otros de no tanta suerte. Y 2 días después arrestan a Hitler. Él lo acusan de traición a la patria. Eso da pena de muerte, ¿cierto? El golpe de Estado pues ha sido un total desastre y le saltan las rejas. Es arrestado y va a juicio, pero en el juicio Hitler empieza a usar el escenario del juzgado como su parlante, amplificador de sus ideas. Y empieza a decir por qué ellos hicieron el push de la cervecería, qué es lo que está pasando con Alemania, cómo Alemania está siendo atropellada por las imposiciones del Tratado de Versalles. Y entonces la prensa empieza a recoger eso y ese juicio se vuelve casi que un espectáculo multitudinario. Y empiezan a aparecer noticias de prensa sobre el juicio a Hitler en la mayoría de los periódicos de Europa. Y entonces una persona que era desconocida, que era el dirigente de un partido minúsculo en Múnich, empieza a aparecer como una figura, por lo menos a nivel alemán, una figura importante. Tal es el impacto que crea pues esa arenga de Hitler ahí. El juez ni siquiera atrevía a interrumpirlo, sino que lo dejaba que hablara porque todos los partidarios estaban ahí en la sala apoyando a Hitler. Tanto es así que no lo castigan a la pena de muerte como era la condena pues por traición a la patria, sino que solamente lo condenan a 5 años. Y de los 5 años solamente pagó 9 meses. También parecen muchas cosas aquí parecidas también. Bueno, pero durante esos 9 meses el hombre se puso a escribir y escribió Mi lucha, obviamente ayudado por otro copartidario que estaba encerrado, que era más, más literato que él, pues. Bueno, en todo caso, el Mein Kampf, Mi lucha, es simplemente la visión que tenía Hitler de cuál debía ser el futuro de Alemania. Y también es una manifestación de las ideas del partido y una autobiografía de él. Cuenta pues sus años allá en Viena cuando estaba pues dando las ideas pues que después se implementó con el nazismo. Es una especie de Biblia racista, hablaba de imperios germánicos, lo mismo que hablaba Richard Wagner, recuerdan las Valquirias y todos los cuentos pues, de la mitología germana,
culpa a los judíos y al judaísmo de todos los problemas del mundo. O sea, los culpables de lo que está pasando en Alemania son los judíos. Pero hay que tener en cuenta que los judíos en toda Europa eran mal vistos por múltiples razones. Pero una de las causas era que durante la Revolución Rusa, primero la Guerra Rusa, la Revolución Rusa, y después la época de Stalin, muchos judíos tuvieron que salir de Alemania, de Rusia, y llegar a los países bálticos y llegar a Alemania. Pero era gente pobre, no tenían mayor fortuna, eran indigentes, eran inmigrantes. Esos inmigrantes pobres que están llegando son la causa del problema en Alemania. ¿Ustedes no recuerdan algo parecido por estos días? Siempre el que llega a un país es el causante de los problemas del país, ¿no? Bueno, pregona que algunas razas biológicas son superiores a otras y plantea pues que debe haber una lucha de razas y no de clases. Y empieza mi lucha con el siguiente párrafo. Considero una feliz predestinación el haber nacido en una pequeña ciudad esta es la ciudad pues donde nació Hitler, situada precisamente en la frontera de dos estados alemanes, cuya fusión se nos presenta, por lo menos a nosotros los jóvenes, como una medio vital que bien merece realizarse a todo trance. O sea, aquí está diciendo, yo nací en Austria, soy en la frontera con Alemania, y está predestinado que a Austria y Alemania sean un solo país. Bueno, ¿qué dice el ideario de Hitler? Básicamente esto, desconocer el Tratado de Versalles, la reunificación de los pueblos de habla alemana, o sea, juntar Austria y Alemania, la expansión del territorio alemán, decía que Alemania tenía un territorio muy pequeño para la población que tenía y para la capacidad de gestión que tenían los alemanes. Por lo tanto, tenían que buscar un espacio donde desarrollar agricultura, industria, etcétera, pero ese espacio es al este. O sea, nunca Hitler pretendió ganar territorios del oeste de Alemania, sino todos al este, o sea, a Rusia y Polonia. El propósito de erradicar del mundo el judaísmo y el comunismo, o sea, para ellos, para Hitler era la causa de todos los males y la profecía de una gran Alemania que dominará el mundo, o sea, predestina que Alemania va a ser, está llamada a gobernar el mundo. Pero este partido no despega. En 1924, el partido nazi solo tuvo el 3% de los votos. Y además de eso se redujo, ya no tenía tantos afiliados al partido. Ya en 1927 se levanta la posición de Hitler impuesta en el juicio que le habían hecho por traición a la patria, de que hablar en público, y su mensaje es que Alemania debe recuperar el control de las finanzas. Alemania ya en este periodo empieza a progresar económicamente, porque en 1924 hay el plan Dowe, que es que los Estados Unidos le prestan plata a Alemania para que se vuelva a reconstruir su industria y que a medida que Alemania fuera nuevamente recuperando su economía, pudiera tener con qué pagarle a Francia y a Inglaterra, y obviamente los americanos esperaban que los franceses y los ingleses a su vez le pagaran a los americanos. Pero la plata venía de Estados Unidos. Pero con esa plata del plan Dowe, Alemania empezó a recuperarse. Entonces, partidos que hablaban pues de estas gestas heroicas y que hablaban siempre del desastre que iba a ocurrir, no eran bien vistos, pero el partido nazi insistía que el recibir la plata de los americanos iba a ser el desastre para Alemania, que eso finalmente iba a conducir a la ruina de Alemania, pero nadie le paraba bolas. En 1928 ya está Goebbels, que es un estratega de las comunicaciones del partido nazi, es el que idea, pues, hemos dicho, si en esta época hubieran existido, Goebbels era el que manejaba todas las bodegas y todas esas cosas, porque él se encargaba de propagar rumores, de hacerlos conocer de todo el mundo,
y desplegar pues toda una fantasía alrededor del partido nazi, y hizo una campaña muy intensa, pero aún así el partido nazi obtuvo solamente el 2.6% de la votación, antes menos de la que tenía antes. El partido nazi estaba a punto de desaparecer en el año 1928. ¿Pero qué pasó? En 1929 ocurre el crack de la bolsa de Nueva York. La bolsa de Nueva York, todos conocen la historia, fue un boom que hubo después de la Primera Guerra Mundial, los años 20, fueron florecientes en los Estados Unidos. Las empresas, fuera de eso, los Estados Unidos estaban mandando mercancías que ya no se pusieron en Europa que después de la guerra la industria europea estaba arruinada. Entonces, las empresas necesitaban capital de trabajo para poder producir y vender más. Entonces, crearon una estrategia, era captar plata de la gente vendiéndoles un pedacito de la empresa. Y usted puede ser un dueño de la empresa, yo le vendo un pedacito que es una acción. Se inventaron el cuento de las acciones, aunque ya los holandeses lo habían desarrollado también en la época que Holanda fue la reina del comercio mundial. Entonces empieza pues a generarse un boom en la bolsa de Nueva York, el Dow Jones se quintuplica en poco tiempo, y los bancos, la gente que necesitaba plata para comprar las acciones, porque veía que el vecino había comprado y el vecino ya tenía el doble de la plata que había invertido. Entonces los bancos dicen a la gente, no se preocupe, usted no tiene plata, yo le presto para que usted compre acciones. Entonces eso era una bola de nieve. Pero el 24 de octubre del 29 resulta que las acciones estaban tan altas y ya la gente había agotado su capacidad de préstamo. Ya los bancos empezaron a ver que era muy riesgoso, que muchos de las personas que estaban haciendo préstamos no iban a poder pagar porque había bajado pues la demanda. Entonces el 24 de octubre, entonces los bancos empiezan a restringir los préstamos. Es más, empiezan también a exigirle a la gente que empiece a pagar lo que se había comprometido. Y el jueves 24 de octubre, en 2 horas la bolsa perdió 9.000 millones de dólares. Se cierra la bolsa para esperar que pase pues esa angustia. Y los bancos empezaron a cobrar los créditos que habían prestado. Y cerraron la bolsa 29 y las pérdidas en ese día ascendieron a 140.000 millones de dólares. Entonces, la bolsa se quebró y inicia la Gran Depresión. Entonces, ¿qué pasó en Alemania? Recordemos que los bancos americanos le habían prestado plata a los alemanes para su reconstrucción económica. Había prosperado, como decíamos, después del plan Dawes, y ya en el 1928 Alemania ya era otra vez la gran potencia económica de Europa. Pero entonces los financistas americanos van a cobrar los créditos a Alemania. La economía alemana obviamente se cayó, pues no tenían con qué pagar toda esa plata que le habían prestado. Y vuelve otra vez entonces el desempleo y la insolvencia y la ruina para Alemania. ¿Y quién había dicho que eso iba a pasar? Hitler. Le ha dicho, no, el plan Dauer va a ser la ruina de Alemania. Entonces ya Hitler es el gran profeta que vaticina lo que va a pasar. Tanto que en 1930, en medio de la crisis económica, el gobierno colapsa y tiene que llamar a unas nuevas elecciones, y en ese momento, en las elecciones, el partido nazi, que era un partido que vimos que estaba ya que desaparecía, se convierte en el segundo mayor partido del Parlamento. Para el 32, ya es el partido político mayoritario en el Parlamento. Pero los otros grupos hacen una alianza y llevan a Hindenburg, que fue recuerdan el héroe de la Primera Guerra Mundial, el héroe de Tannenberg, lo llevan a la presidencia. Entonces, hay unas nuevas elecciones del año 33 en enero, el partido nazi consigue la mayoría absoluta, 14 millones de votos, y apoyado por conservadores y nacionalistas, o sea, los partidos, digamos, de centro, se alían con los nazis, que son la extrema derecha, de miedo de los partidos de izquierda, y el 30 de enero de 1933, el presidente Hindenburg
se ve en la obligación de nombrar canciller a Hitler. Entonces, en cuestión de 3 años... En Alemania hay un presidente que es el jefe de Estado, pero él no manda, simplemente representa a la nación. Y hay un canciller que es el que manda, es el que dice el gobierno. Lo mismo pasa en España, hay un rey que no hace nada, y hay un primer ministro que se hace todo. Bueno, vamos a avanzar, que tenemos mucho trabajo que cubrir hoy. Entonces, ya en cuestión de 3 años largos, ese partido nazi llega al poder en Alemania. En el tiempo del 7, creo que es el jueves de la semana pasada, Juan Esteban Costaín, que es un historiador y escritor colombiano, no sé si todos lo conocen, que acaba de publicar un libro bestseller que se llama El Hijo del Hombre, muy bueno, sobre la época de Cristo, pues hablando de la historia de Grecia y de Roma, muy sabroso, aunque ya Aníbal encontró errores en la transcripción del latín. Pero bueno, Juan Esteban Costaín escribió una columna en El Tiempo ese día, preguntándose precisamente cómo fue posible que Alemania, pues él habla de esa columna porque ya viene 9, estamos a 7, viene 9, que se conmemora el día de la victoria en Rusia, pero lo que me pregunta es cómo fue posible que los nazis hubieran llegado al poder. No me va a tener ahí, pues, se los dejo como inquietud, si lo quieren consultar en El Tiempo del 7 de mayo. Pero habla del escritor francés Jean Chapotot, que dice que quienes creyeron que iba a ser un accidente transitorio, que simplemente era un personaje que aparecía, pero que iba a ser controlado por los que habían manejado siempre la política en Alemania, se equivocaron radicalmente. Que iba a ser una especie de títere de la élite, un payaso que llegaba a hacer el trabajo suyo y nada más. Y lo que vamos a ver es que rápidamente ese partido nazi se volvió autoritario, va a tener todo el control del poder en Alemania. ¿Y cómo empieza? En enero llega el partido nazi al poder y en febrero el Reichstag, que es el parlamento alemán, se incendia. Y resulta que en medio del incendio arrestan a un comunista holandés, un muchacho holandés que resulta ser comunista, y entonces los nazis dicen que es que ese muchacho, los comunistas incendiaron el Reichstag. Entonces convencen a Hindenburg de que se firme el decreto de incendio del Reichstag. ¿Qué hace? Suspende las libertades civiles. Ya el Estado puede meterse a la casa de cualquiera y esculcarle y todas esas cosas, y si es necesario detenerlo, etc. Los grupos armados nazistas, los SA, la Gestapo, la SS, entraron a reprender a todos los partidos de oposición, acabaron prácticamente con el marxismo en pocos tiempos, y en marzo el Reichstag aprobó la ley habilitante. Recordemos que también hubo una ley habilitante hace poco, cercano a nosotros, que permite que el gobierno apruebe leyes sin la participación del Parlamento, o sea, prácticamente el Parlamento desaparece. Es el que está en el Estado, el partido nazi, el que dicta las leyes. Y para acabar de ajustar, Hindenburg falleció al año siguiente. Y Hitler no convocó a nuevas elecciones para elegir presidente, sino que simplemente dijo, no, ya no necesitamos presidente, yo tengo todos los poderes. Entonces, en este momento ya Hitler tiene todo el dominio del Estado alemán y empieza un proceso de recuperación en Alemania. Hizo lo mismo que Roosevelt, empezó pues a hacer grandes obras de ingeniería para darle trabajo a la gente, para darle también a las compañías alemanas contratos, y fuera de eso grandes pedidos a la industria militar. Recordemos que el Tratado de Versalles está prohibido que Alemania tenga ejército, ¿cierto? Pero Hitler empieza al principio discretamente y después descaradamente a armar su ejército. Esa plata que gastaba Hitler
en los contratos militares y los contratos de los civiles eran simplemente emisión de moneda. Finalmente, el Estado alemán iba a reventarse. Y la única forma de que no se reventara era buscar recursos de otras partes. Entonces, primero pensaron en expropiarle a los judíos todas las riquezas. ¿Cierto? Al fin y al cabo, ellos eran los causantes de todo lo mal de Alemania. Pero después, eso no iba a alcanzar, entonces dijeron, pues es que nosotros también necesitamos nuestro espacio vital, entonces vamos a ir por nuestro espacio vital y vamos a tener mano de obra barata, que son los trabajadores de los estados, y a eso vamos a quitarle todos los recursos naturales que tienen. O sea, en otras palabras, para Alemania la guerra era inevitable para poder sostener el crecimiento económico durante la época nazi. Y Alemania se desarma. Entonces al principio pues muy discreto, pero ya en el año 35, en una parada militar, hace un despliegue de 2.500 aviones. Tenía más aviones que Francia y no podía tenerlos por el Tratado de Versalles. Y anuncia que el ejército alemán ha crecido a 300.000 efectivos, y Inglaterra y Francia protestaron, pero muy débilmente, porque estaban padeciendo todavía los efectos de la Gran Depresión. No tenían cómo levantar la voz, porque sus países también estaban casi arruinados. Ya en el minuto 33, o sea, en 3 de febrero, un mes después de haberse llegado al poder, Hitler, de haber sido nombrado canciller, reúne a los generales alemanes y les dice que se preparen porque Alemania tiene que ir a conquistar los territorios del este de Europa. Eso es espacio vital. Es el Lebensraum de Alemania. Y Hitler empieza a poner en marcha sus planes. Recordemos todo ese pensamiento que tenía Hitler expresado en Mi lucha, el plan que tenía para Alemania, y entonces la primera jugada de Hitler consistió en sacar a Alemania de la Sociedad de Naciones, en 1935, y denunciar el Tratado de Versalles. O sea, dice, yo no sigo pagando nada, ese fue un atropello que nos hicieron nosotros el tratado, lo desconozco totalmente. Y tampoco Francia e Inglaterra reaccionaron. Como decíamos, Hitler había anunciado su propósito de recuperar los territorios de habla alemán, y el primero fue Renania, ese territorio fronterizo con Francia que no podía tener ejército. Manda el ejército a Renania para demostrar que ese territorio vuelve a ser alemán. Y los franceses, pues obviamente, y los ingleses, dijeron, bueno, pero al fin y al cabo Renania es de Alemania, pues que tampoco es que es una mayor cosa. Mandaron las tropas al territorio que era de ellos. Entonces después pasa el siguiente paso, es juntar Austria con Alemania. ¿Cierto? Entonces en 1978 Alemania empieza a presionar al gobierno austriaco para que legalice el partido nazi en Austria, o sea, una sucursal del partido nazi. El canciller austriaco convoca a un plebiscito para determinar si la gente quería la independencia de Austria o la unión con Alemania. Pero el día anterior al plebiscito, tropas alemanas entraron a Austria. Entonces, y fueron aclamados por buena parte de la población. Resultado, pues con las tropas alemanas ahí hicieron el plebiscito, entonces fue 99.73% a favor de unirse. Y el resto, pues no sé qué pasó con ellos, pero Alemania y Austria quedan unificadas. Después pasa el 38 a la crisis de los Sudetes. Recordemos que Checoslovaquia se crea después de la Primera Guerra Mundial, juntan a los checos y los eslavos, ¿cierto? Y le quitan territorio, todo este territorio que hay aquí, esto que llaman los Sudetes, era territorio alemán, que cuando se crea Checoslovaquia se lo quitan a los alemanes, pero son población de habla alemana, ¿cierto? Parecido, por ejemplo, al Donbass. La gente del Donbass en Ucrania habla ruso. Bueno, entonces, decíamos que esa parte de los Sudetes, la mayoría de la población habla alemán y se siente alemana. Entonces, Hitler reclama que ese territorio tiene que ser parte de la Alemania.
El 30 de septiembre de 1938, los franceses y los ingleses, todos preocupados por la expansión que están viendo de Alemania, van y se reúnen en Múnich con Hitler. Van el primer ministro Chamberlain de Inglaterra y Daladier de Francia, y se reúnen allá y Hitler les dice, les promete que si le entregan los Sudetes a Alemania, Alemania renuncia a cualquier otro territorio, no va a tratar de conquistar más territorios. ¿Cierto? Son las promesas que a veces se repiten. Entonces, Chamberlain vuela a Inglaterra, se baja del avión, saca el documento firmado pues, por Hitler y dice que ese documento garantiza la paz de Europa por muchos tiempos. Estamos en el año 39, 38 y en el 39 está la guerra. Hitler es nombrado el hombre del año por la revista Time. Fue postulado al premio Nobel de Paz por toda esa gestión en ese tratado de Múnich, porque iba a garantizar la paz en Europa. Y además de los requerimientos que recibió Hitler, además de eso ya Alemania tenía 114.000 kilómetros más y 11 millones de habitantes. Entonces resulta que ese acuerdo que se hizo en Múnich, de que Alemania no iba a reclamar más territorio, se rompe. ¿Por qué? Los agentes nazis van a territorio checo y empiezan a avivar la discordia que existe entre los checos y los eslavos. Empiezan a haber un poco de enfrentamientos y tumultos y todas esas cosas. Entonces los alemanes dicen que esa pelotera que hay ahí no la aguanta porque son sus vecinos y es un riesgo para Alemania que ese país tan convulsionado no tenga control por parte del gobierno. Entonces le exige al presidente checo que vaya el presidente checo le pide una entrevista a Hitler, lo recibe a la 1:30 de la mañana, después de haber hecho recorrer todo el Reichstag, que son como 6 cuadras de largo que tiene ese edificio, pobre viejito que estaba ya como de 80 años, pues llega allá y cuando él cree que va a negociar con Hitler, Hitler le dice, no señor, es que aquí tengo un documento que usted tiene que firmar antes de las 6 de la mañana, ¿cierto? Que Checoslovaquia quede como calidad de protectorado alemán, o si no los invado. Y entonces, ¿qué le tocó hacer al presidente checo? Firmar el documento. Y el 15 de marzo, el ejército alemán ocupa el resto de Checoslovaquia. Entonces, Rusia tiene mucho temor de Alemania, sabe que Alemania va por su territorio. Son sí enemigos durante mucho tiempo, los prusianos primero y después los alemanes, con los rusos, pero Stalin trata de hacer un acuerdo con Francia y con Inglaterra, un acuerdo de mutua defensa, pero los franceses y los ingleses estaban muy temerosos de que si hacían ese acuerdo, Alemania se iba a indisponer y posiblemente iba a haber represalias. Entonces Stalin dijo, bueno, si no hago un acuerdo con esto, pues voy a hacer un acuerdo con mi enemigo. Entonces se firma el tratado de Ribbentrop-Molotov, los dos cancilleres, el alemán Ribbentrop y el canciller ruso Molotov, un pacto germanolítico de no agresión por 10 años. Durante años no nos vamos a enfrentar. Pero ninguno de los dos pretendía realmente respetar ese acuerdo. Simplemente estaban ganando tiempo. Rusia para armarse. Y también Alemania para consolidar su poderío, sobre todo aéreo y naval. Pero además dentro del tratado había una cláusula secreta donde se disponía el reparto de Polonia entre Alemania y Rusia. O sea, allá se dijeron, Alemania dijo francamente, yo voy por Polonia, voy a recuperar el territorio del corredor de Danzig, que es de Alemania. Entonces, listo, pues entonces nos dan el resto de Polonia, que era ruso, antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces repartieron a escondidas el territorio de Polonia. Entonces, Alemania ya con ese tratado de paz, pues de no agresión por 10 años con Rusia, combina a Polonia a que le devuelva
el corredor de Anzin, pues, perdón, la ciudad de Anzin, el puerto de Anzin, obviamente los polacos dicen que no, que para ellos es fundamental ese puerto porque es el puerto que tienen sobre el Báltico. Entonces, al amanecer del 1 de septiembre, las tropas alemanas cruzan la frontera polaca. Y en ese momento, en ese día, Inglaterra y Francia decretan la movilización general, o sea, a todo el pueblo hay que prepararse para una confrontación. Y ahí inicia la guerra, el 1 de septiembre de 1939. El 3 de septiembre, o sea, 2 días después, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania y Estados Unidos se declara neutral el 5 de septiembre. ¿Por qué? Estamos en el segundo periodo de Roosevelt, vienen las elecciones en Estados Unidos para un tercer periodo, Roosevelt aspira a esa presidencia por tercer periodo y el pueblo americano era muy renuente a volverse a involucrar en una guerra en Europa, o sea que ese problema de Europa lo manejaban en Europa, porque ellos no querían saber nada de eso. Entonces Roosevelt en su campaña dijo que Estados Unidos nunca iba a volver a involucrarse en un conflicto europeo. Entonces por eso, cuando ocurre esto en septiembre, Estados Unidos declara neutralidad, pero por debajo empieza a ayudarle a Inglaterra y a Francia. Entonces Alemania lanzó lo que llamaba la guerra de relámpago, Blitzkrieg, creo que se pronuncia así, no estoy seguro. O sea, un ataque combinado de aviación, infantería, artillería y tanques de guerra contra un ejército polaco, que la mayoría eran todavía la usanza antigua, regimientos a caballo, tenía 11 divisiones de caballería. Obviamente pues pasaron por encima, pero aún así los polacos fueron tan valientes que les tomó 20 días a Alemania ocupar Polonia y entrar a Varsovia el 30 de septiembre. Y ni los franceses ni los ingleses acudieron a ayudar a Polonia, aunque habían hecho un pacto de ayuda, porque estaban pensando que la guerra se iba a dar en el frente occidental. Y los rusos aprovecharon y también se tomaron la parte que les correspondía de Polonia. Aquí vemos cómo se repartía. Y fuera de eso, se obligó a Lituania, Letonia y Estonia a firmar unos pactos de asistencia mutua que simplemente era que quedaban bajo el dominio soviético, como fue después, mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de la invasión a Polonia, hay un evento, pues, de destacar, que es la guerra en Noruega. Suecia era el que suministraba el acero, el hierro a Alemania, pues obviamente para convertirlo en acero y para sus tanques, sus buques, sus cañones, etc. Pero entonces los aliados minaron las aguas de Noruegas. ¿Por qué? Porque por ahí pasaban los barcos que venían de Suecia a las costas del Báltico alemanas y entonces los alemanes desembarcaron en diferentes puntos de la costa noruega para controlar Noruega, para poder asegurar el paso, por lo menos de ferrocarril por la zona de Noruega, hasta los puertos donde iban a embarcar el hierro. Y por el derecho se anexó a Dinamarca, que estaba en el camino. Entonces, hay un periodo que se llama la guerra en broma. O sea, después del 1 de septiembre, del 3 de septiembre se declara la guerra, pues Francia, Alemania, Inglaterra, pero no ocurre nada durante 7 meses. Y mientras tanto, por eso se llama la guerra en broma, mientras tanto los ingleses con los belgas van a reforzar la frontera entre Alemania y Bélgica, porque piensan que por ahí puede atacar Alemania. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial la invasión alemana fue por Bélgica, que se había declarado neutral. Entonces, Bélgica e Inglaterra van a reforzar esta zona de acá, y Francia se queda parapetada detrás de la línea Maginot. Inglaterra tiene la mejor armada del mundo, la más poderosa,
y considera que como es una isla y los alemanes tienen que pasar por el canal de la Mancha, y con sus buques van a defender el canal de la Mancha, o sea, los alemanes no podrán nunca llegar a Inglaterra. Y Francia cree que detrás de la línea Maginot, que es una serie de fortificaciones llenas de casamatas, pues, donde están cañones y ametralladores, etcétera, los alemanes tampoco van a poder pasar. Además, tienen 2.100.000 soldados en esa línea. Pero entonces, ocurre lo que se llamó la batalla de Francia, o la batalla de Sedan. Los alemanes saben que los ingleses y los belgas piensan que ellos van a entrar por Bélgica y distribuyen sus fuerzas así. 21 divisiones alemanas, evidentemente en la frontera con Bélgica, pero la mayor parte de las divisiones alemanas, 45, están aquí, en las Ardenas, el bosque de las Ardenas, que los franceses consideran que como es un territorio más agreste, por ahí no van a pasar los alemanes. Pero ellos se refugian. Los franceses tienen que distribuir sus tropas, que son entre los ingleses y franceses y belgas, son 3 millones de soldados, contra más o menos un número similar de alemanes. Estamos viendo la magnitud de la confrontación. Tenemos 6 millones de soldados enfrentados, hay una línea. Entonces, los franceses están muy dispersos alrededor, a lo largo de la línea Maginot, mientras que los alemanes están concentrados aquí, en las Ardenas, ¿cierto? Entonces, inicialmente los alemanes atacan por Bélgica, los franceses piensan que efectivamente va a ser por el ataque, envían unas tropas a reforzar a los ingleses y a los belgas para contener el ataque alemán, y entonces los alemanes atacan por las Ardenas y rompen la barrera que tenía el ejército francés. Perdón, le quedamos. Rompen eso, penetran en territorio francés y envuelven aquí, en este sector, que aquí está Dunkerque, 1 millón de soldados, entre ingleses y belgas, y parte también franceses. Quedan atrapados aquí en unas pinzas del ejército alemán. Obviamente los alemanes ya también, pues al entrar por Bélgica, también pasaron por por Holanda y rápidamente conquistan a Bélgica. Entonces tenemos las tropas atrapadas allá en la costa, frente al canal de la Mancha, y Chamberlain renuncia como canciller y es nombrado Winston Churchill. Recordemos que Winston Churchill en la Primera Guerra Mundial había tenido el fracaso de Gallipoli y había salido, pues, digamos, de la escena política de Inglaterra, pero ahí llaman a Winston Churchill y se convierte en el primer ministro de Gran Bretaña durante toda la guerra. Entonces Churchill organizó la Operación Dínamo. Hay una película reciente que se llama Las Horas Más Oscuras. No la han visto, muy buena, excelente. Lo mismo que esta otra, Dunkerque, que ganó 7 Óscares, muestran este episodio. Churchill confisca toda aquella embarcación que pueda pasar el Canal de la Mancha. Pero el pueblo inglés no tuvo necesidad de esa confiscación, de ese decreto del Estado, sino que voluntariamente entregó sus veleros, sus yates, todo, para que pudieran una flota de más de 1.000 barcos llegar a las costas de Dunkerque y evacuar a los soldados que estaban atrapados ahí. Estaban siendo bombardeados por la Luftwaffe, que es la Fuerza Aérea Alemana. Nunca se entendió por qué Hitler dio la orden de parar el avance de los Panzers, que hubieran podido llegar y arrasar con toda la playa, porque Goering era el comandante de las fuerzas de aviación, de la Luftwaffe. Y pararon a Goering que iban acá. Bueno, en todo caso, durante pues varios días esas embarcaciones están yendo y viniendo, sacando gente de Dunkerque
la Luftwaffe ametrallando y lanzando bombas a la gente que estaba pues en las playas, de los 600 carros de combate, o sea, 600 tanques que habían llevado los ingleses a Francia, solo les salvaron 6 y perdieron 1000 cañones en esa sola confrontación. Pero los ingleses lograron evacuar la tercera parte de las tropas que tenían atrapadas en Dunkerque. Eso para los ingleses, después de las derrotas que se había tenido Francia e Inglaterra, todo lo que había pasado pues en pocas semanas, para los ingleses fue como un bálsamo, como una victoria moral. Logramos salvar la tercera parte de nuestro ejército que estaba atrapado allá. El resto pues obviamente fue hecho prisionero. Entonces, ya después de que termina la operación Dínamo y se rescatan pues los ingleses, ya quedan el resto del ejército ya capturado. El 5 de junio, la Wehrmacht, que es el ejército alemán, empieza la ofensiva hacia el sur, hacia París, ¿cierto? Francia aún tiene buena parte de sus 3 millones de soldados, todavía están en combatir, pero están totalmente desmoralizados. Entonces, el gobierno abandona París y le declara su ciudad abierta. ¿Para qué? Para que no la bombardeen los alemanes y destruyan a su ciudad. Los alemanes entran en París el 14 de junio y 2 días después dimite el jefe del gobierno francés y el mando se le entregan a Philippe Pétain. Recuerden que Pétain es el héroe de Verdún en la Primera Guerra Mundial, fue el que salvó a Francia de ese ataque feroz de Alemania en Verdún. Entonces, pero tiene 84 años. Y Pétain, para evitar una matanza, solicita un armisticio a Alemania. No, hagamos la paz. Entonces, los alemanes dicen, listo, hagamos el armisticio, pues. Entonces, Hitler manda a traer este vagón, que lo tenían los franceses, como un museo, pues como un recordatorio de la victoria francesa en la Primera Guerra Mundial, lo manda a traer a París. Lo tenía pues, cerquita donde se firmó el armisticio en la Primera Guerra Mundial, lo hace traer, se sienta en la misma silla donde se sentó Foch en 1919, hace la misma actitud de Foch, que dijo Foch a los delegados alemanes, aquí no hay nada que discutir, ustedes firman esto o no hay armisticio. Lo mismo hace Hitler, les dice, aquí no hay nada que negociar, señores, firman ustedes, y se salió. ¿Y a qué condena a Francia? A limitar a 100.000 soldados, los mismos 100.000 soldados que le habían impuesto a Alemania en el armisticio del 19. No podía tener equipo pesado ni aviación, y la flota inglesa debe ser desarmada e inmovilizada. Entonces, Churchill, cuando sabe las condiciones del armisticio, manda a hundir la flota que estaba en el puesto de Guadalquivir, la flota francesa, la hunden los ingleses, para que no la tomen los alemanes. Y en ese paseíto mataron a 1.300 marinos franceses, los ingleses. Bueno, entonces, después de ese armisticio, pues se crea la República de Vichy. Aquí queda partido Francia, la parte oscura es la ocupada por los alemanes, incluyendo París, y la parte sur queda en poder todavía, digamos, de un gobierno francés, que lo que es un gobierno prácticamente títere, hace lo que quieren los alemanes, y que llamará el gobierno de Vichy. Vichy es la ciudad sede del gobierno francés en esa época, pues durante ese periodo. Por haber hecho esto, Pétain, que era el héroe de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial fue juzgado por traición a la patria. Así son las ironías de la vida. Entonces ya derrotado Francia, ya no existe Francia, está la parte norte ocupada por los alemanes y la parte sur un gobierno que hace lo que quiere Francia. Alemania va por Inglaterra, pero por alguna razón Hitler admiraba mucho a los ingleses y nunca pretendió que Alemania se apoderara de Inglaterra. No, Hitler iba a ir al este, iba por Rusia, pero no podía tener dos frentes. Como en la Primera Guerra Mundial tuvo dos frentes, y yo no, entonces vamos primero a
a organizar el frente occidental y después nos vamos para el frente oriental. Entonces empieza la famosa batalla de Inglaterra. Lo que pretendían los alemanes era que, igual que los franceses, los ingleses llegaran a un armisticio. Y para eso tenían, obviamente, primero que ponerlos en una posición casi que de rodillas. La batalla de Inglaterra fue la batalla aérea más grande de la historia. Hasta ahora pues no ha habido otra batalla como esa. Fue un periodo desde julio hasta octubre de 1940. En julio empieza la operación León Marino, que es lo que pretende los alemanes, que la Luftwaffe, su potente aviación, venza a la aviación inglesa, de tal forma que esa aviación puede impedir el paso de cualquier buque por el canal de la Mancha, y entonces después desembarcar 500.000 soldados ya con el canal de la Mancha libre y obligar pues a Inglaterra a capitular. Tanto es que Hitler le ofreció el 19 de julio un armisticio honorable a Inglaterra. Dijo, ¿para qué nos vamos aquí a masacrar entre los dos? Primero de una vez el armisticio, pero Churchill dijo que no. Y fue cuando el famoso discurso pues por radio de que combatirán en las playas, combatirán en todas partes pues. Entonces, durante meses, los bombarderos alemanes van a atacar los puestos del Canal de la Mancha y todos los buques que transmiten por él, y hay una guerra continua entre los Messerschmitt, que son dos cazas alemanes muy poderosos, contra los Hurricane y los Spitfire ingleses. Entonces, esa batalla es una batalla épica pues, en la historia de la aviación, pero para fortuna de los ingleses, ellos cuentan con el radar, habían desarrollado ya el radar, y fuera de eso, habían descifrado el código Enigma. También otra película muy buena sobre el código Enigma. ¿Cómo logran descifrar el código? Entonces los ingleses saben de antemano por dónde van a venir los bombarderos que van y los aviones que van a atacar a Inglaterra. Y entonces cambia de estrategia y empieza un bombardeo a las ciudades inglesas, en particular Londres, y durante 57 noches seguidas bombardean Londres. Mueren 15.000 londinenses en ese ataque. Y el 15 de septiembre ocurre la mayor batalla aérea de la historia, que involucra más de 1.000 aviones entre alemanes e ingleses. Ya 2 días después, Hitler cancela la operación León Marino, se da cuenta pues que esa batalla, ese intento de obligar a Inglaterra le está saliendo muy costoso y que necesita esos elementos que está gastándose en la guerra con Inglaterra, lo necesita para ir a atacar a Rusia. Entonces cancela la operación Marino. Sin embargo, continúan los ataques pues, de la Luftwaffe hasta mayo de 1941, cuando ya empieza la operación de Barbarroja, de invasión a Rusia. Aquí vemos pues la magnitud del bombardeo. Bueno, y Churchill pronunció otra de sus famosas frases que dice que nunca en el ámbito de un conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos, refiriéndose a lo que le debía al pueblo inglés, a los aviadores ingleses que habían defendido a Inglaterra. El promedio de permanencia de un aviador inglés durante ese periodo era de 5 semanas. O sea, no duraba más de 5 semanas vivo en medio de esos combates. Bueno, entonces Mussolini, viendo pues todo ese avance victorioso de los alemanes, en particular de Hitler, él dice, no, yo también voy por mi pedacito de gloria, ¿no es cierto? Yo también tengo mi ejército, yo también soy poderoso. Entonces no le consulta a Hitler si va a invadir a Grecia. Entonces en Grecia, al principio empiezan muy bien los italianos, pero después los griegos empiezan a hacer retroceder a los italianos. Y para acabar de ajustar, los ingleses acuden en defensa
de los griegos y le están dando una paliza, la macha, a un ejército italiano más grande. Entonces Mussolini le pide ayuda a Hitler, entonces dice, listo, vamos a entonces ayudarles, y entonces manda tropas pues a Grecia, pero no solamente a Grecia, sino que pues de hecho se va para Yugoslavia, pues o sea, empieza por arriba, se queda con Yugoslavia y finalmente termina apoderando de la isla de Creta, que queda pues en el Mediterráneo, cerca pues a la entrada a la zona no, pues bueno, a la entrada al Mar Negro, pues, o sea, este camino, pues, por donde tienen que venir los barcos que vienen del Mar Negro, pasan por Galípoli, por el estrecho de Mármara y pasan también por la isla de Creta. Entonces, era fundamental para los ingleses, para los alemanes, apoderarse de esa isla. Me perdonan que se me olvidan ya las cosas, pues que la memoria ya a esta edad no funciona tan bien, pues. Bueno, también hay otra zona, otro escenario de conflicto muy importante en la Segunda Guerra Mundial, y aquí hago un paréntesis que había dicho desde el principio, y es que la Segunda Guerra Mundial tiene realmente dos escenarios. O sea, el escenario de la guerra en Europa y el norte de África, y el otro escenario es la guerra del Pacífico. Pero aquí no vamos a ver la guerra del Pacífico porque nos gastaríamos otras 2 o 3 horas hablando de la guerra del Pacífico. Solamente nos vamos a limitar a la parte de Europa y el norte de África. Entonces, Mussolini nuevamente, pues muy juicioso él, un niño muy inquieto, va a invadir desde Libia, la Libia cirenaica que está en poder del italiano, sale a invadir a Egipto para poder hacer el canal de Suez, que también es estratégico para el paso de refuerzos para los aliados y para los alemanes. Al principio también los italianos avanzan muy bien, pero después contraatacan los ingleses y lo dejan retirar 800 millas. Mussolini acude nuevamente a Hitler por ayuda y manda pues a África, al Afrika Korps al mando del mariscal Rommel. Rommel en pocos días nuevamente hace retroceder a los ingleses, pero el puerto de Tobruk, que está aquí, este puerto de Tobruk es esencial para el avituallamiento de las tropas alemanas en el norte de África. Es el único puerto que puede recibir buques del tamaño necesario para traer tanques, etc. Ese puerto es defendido por los australianos. Una defensa heroica de Tobruk. Fueron sitiados por 240 días y así no se rindieron. Y eso impidió que Rommel recibiera suficientes refuerzos para acabar con el ejército inglés que estaba defendiendo pues el canal de Suez. Esta guerra pues, se puede resumir en que durante 2 años y medio iban unos ejércitos en un sentido, después había un contraataque en otro sentido, y finalmente pues Rommel, por falta de avituallamiento, ahora vamos a ver más adelante, tiene que renunciar al norte de África. Los aliados consiguieron pues salvar el canal de Suez, muy importante pues para el tránsito de tropas y de avituallamiento y de municiones. Vamos a un punto importante, la Operación Barbarroja. Bueno, la Operación Barbarroja es uno de los mayores operativos de toda la historia. Los alemanes, 3 millones de soldados, 3 millones y medio de soldados, 600.000 vehículos, 3.400 tanques, aviones y 750.000 caballos. Todavía se usaban los caballos para llevar municiones, para llevar alimentos, etc. Como decíamos, los alemanes van por el espacio vital, y Alemania tuvo que atacar a los rusos en el año 40 porque los rusos también se estaban armando y se estaban creando, están tendiendo líneas de ferrocarril para poder transportar sus tropas
etcétera. Y además los alemanes pensaban que tarde que temprano los americanos iban a entrar en la guerra, a apoyar a Inglaterra y a Francia. Entonces tenía que atacar rápidamente y conquistar pues, su espacio vital en el este. La invasión rusa estaba planificada para empezar el 15 de mayo, pero por andar defendiendo a los italianos que se habían ido a combatir a Grecia, solamente pudieron iniciar la operación Barbarroja el 22 de junio, 5 semanas de retraso. Estas 5 semanas de retraso van a ser fundamentales durante la operación Barbarroja. Vamos a ver por qué. Bueno, ese ejército de 3,5 millones de personas se distribuyó en 3 grandes grupos de ejércitos, o sea, no es 3 ejércitos, sino 3 grandes grupos de ejércitos. Cada grupo tenía a su vez varios ejércitos. Un ejército del norte quería por Leningrado, la antigua San Petersburgo, donde estaban las fábricas de municiones y de tanques rusos. El ejército del centro va a ir a Moscú, la capital rusa, y el ejército sur va a ir a Kiev, a Ucrania. ¿Por qué? Ahí está el grano. Ucrania es la cesta de pan de Rusia, es donde está la mayor producción de cereales y alimentos para Rusia, y ese es el espacio que necesita Alemania, su espacio vital. Además de que también queda en el camino para ir al Cáucaso y llegar a Bakú por el petróleo. Alemania despliega 3 grandes ejércitos, 120 divisiones, de la misma, se apuestan a lo largo de 1.000 kilómetros entre el Báltico y el Negro, y se organizan en 3 grupos. Los grupos de ejército del norte querían tras Leningrado, como decíamos, el grupo de ejército central que va a Moscú y el grupo de ejércitos del sur que iría a conquistar Kiev, la capital de Ucrania. El plan era una operación relámpago para capturar las 3 principales regiones soviéticas y dejar el resto de Moscú hacia allá, la zona de las estepas, para que vivan los rusos. De Moscú para acá, Leningrado, Kiev al sur, todo va a ser territorio alemán y el resto va a ser donde van a quedar confinados los rusos. Los soviéticos tampoco es que estén desarmados. Los soviéticos cuentan con 3 veces más tanques y aviones que los que dispuso Alemania para la operación Barbarroja. Y el número de soldados era más o menos similar, 3, 4 millones de soldados rusos. Pero, ¿qué pasaba? Que las armas eran de inferior calidad a las alemanas. Después vemos que durante la guerra se revierte esa situación. Y además, Stalin había hecho en la Gran Purga del año 1937, había eliminado la mayoría de los oficiales de experiencia rusos. Entonces no tenía realmente comandantes para enfrentarse a ese poderoso ejército alemán. Entonces los alemanes obviamente arrollan las tropas rusas. En un solo mes la Wehrmacht avanza más de 1.000 kilómetros, llegando en otoño a las afueras de Leningrado. Es el norte, pues el San Petersburgo, hace prisioneros 3,5 millones de soldados rusos. ¿Cómo le parece la magnitud de las cosas? En ese embate, 3,5 millones de soldados, prácticamente todo el ejército que tenía Francia al principio de la guerra, los internan en corrales a la intemperie, los dejan que se mueran de hambre, porque la consigna pues, que tenían los alemanes era que esa era una raza inferior que debía desaparecer. Y entonces, pues, ¿para qué alimentarlos? Y fuera de eso, destruyen 20,000 tanques rusos. En solo 10 semanas, los nazis ya han ocupado la mayor parte de la Europa oriental, la que pretendían ocupar, incluida Ucrania, que es la región más industrializada de Rusia. Y los rusos han tenido más de 3 millones de bajas, no de muertos, sino entre heridos y muertos, 3 millones. Pero Rusia se defendió con las uñas. Stalin convoca al pueblo ruso a defender la madre patria, la Rodina, que era así llaman los rusos a su patria, la Rodina. Cogen las instalaciones industriales donde fabricaban municiones, donde fabricaban tanques y aviones y todo,
y los pasan al otro lado de los Urales, desmantelan las fábricas y las trasladan lejos del alcance alemán. Como decían, oponen una feria de resistencia a los alemanes, y en la campaña está la oposición que hizo Rusia al avance alemán, que en toda la campaña de Polonia y Francia, que es donde empieza la guerra, Alemania sufrió 50.000 bajas. Recordemos cuando entra pues por las Ardenas y cuando se toman a Polonia, pero solamente en el primer mes de la operación Barbarroja ya había sufrido 40.000 bajas. Perdón, 400.000 bajas. En el frente oriental, durante la Segunda Guerra Mundial, van a morir 3,5 millones, 3 millones de alemanes. O sea, más de las 3/4 partes de los muertos alemanes en la Segunda Guerra Mundial fueron en el frente oriental. Todos crecimos, pues, yo soy de la época del 50, en el 50, y en mi niñez y en mi juventud nosotros vimos fue las películas de la Segunda Guerra Mundial producidas por los americanos. Y yo estaba convencido que la Segunda Guerra Mundial había sido una guerra entre Estados Unidos y Alemania, y que habían sido los Estados Unidos los que habían derrotado a Alemania. Pero resulta que es que la guerra no fue así, la guerra fue entre Alemania y Rusia. Ahora vamos a ver al final la lista de muertos, quiénes fueron los muertos, y dónde están las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, y quién derrotó finalmente a Alemania. Las tropas soviéticas adoptan la táctica de retirada de tierra quemada, o sea, a medida que se veían los de retroceder, iban quemando todos los pueblos, todos los cultivos, que no quedara nada para que los alemanes pudieran aprovechar, ni para refugiarse, ni para comer, ni para nada. Y fuera de eso, ya empiezan a desarrollar unos tanques muy poderosos, en particular el T-34, que se convertiría en el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, muy superior a los Panzers alemanes. Entonces decíamos, bueno, había un grupo de ejércitos del norte, van por Leningrado, llegan rápidamente cerca de Leningrado, pero cuando ya estaban a punto pues de ir a tomar a Leningrado, el alto mando alemán tomó la decisión de dejar el grupo de ejércitos del norte sin buena parte de las unidades de tanques Panzer. Entonces le quitó a ese grupo de ejércitos los tanques Panzer para que fueran a apoyar al grupo de ejércitos desde el centro, pensando que con la infantería y con la aviación iban a poder tomarse sin problemas Leningrado. Pero la toma de Leningrado se convirtió en un asedio largo, con consecuencias fatales para los alemanes. Nunca pudieron tomarse Leningrado. En el sur, en Ucrania, en los que van para Ucrania, como decíamos, iban por el granero de Europa y por las minas de carbón, y además de eso iban por los campos de petróleo del Cáucaso. También aquí los ejércitos soviéticos hicieron una fuerte resistencia al avance de los alemanes, pero el ejército del sur atrapó 3 enormes ejércitos soviéticos en los ríos de Kiev y capturó 650.000 soldados. Finalmente entran a Kiev, los alemanes entran a Kiev, y el pueblo ucraniano, el pueblo de Kiev, sale a recibir a los alemanes con banderas, con flores y todo. Les regalan sal, y pan, porque los ucranianos habían sufrido las consecuencias de la dominación rusa, la hambruna, lo que los ucranianos llamaron el Holodomor, que fue una gran hambruna que mató, estiman, entre 3 y 5 millones de ucranianos. Los puso a aguantar hambre, les quitó toda la comida que se producía en Ucrania, que era la despensa de Rusia, para poder alimentar otras regiones de Rusia. Entonces los ucranianos odiaban a Stalin, todavía lo odian. Cuando veamos la guerra de Ucrania, vamos a ver que precisamente esto es parte de una historia larga de confrontaciones y enemistades entre Ucrania y Rusia. Bueno, y el ejército del centro, pues es el que va por Moscú. También al comienzo un avance arrollador, toman 300.000 prisioneros, y los rusos siguen sufriendo grandes pérdidas, pero Stalin está decidido a que los
a que los alemanes no tomen Moscú, porque sería desmoralización total del ejército ruso. Entonces manda oleadas de soldados apenas sin entrenamiento, los reclutaban, les ponían un fusil a veces casi que ya obsoleto y los mandaban para el campo de batalla. Fue una mortandad horrible. Stalin sacrificó millones de soldados, pero para contener el avance alemán pensaban que no llegaran hasta que empezara el invierno en Rusia. Ya era inminente la toma de Moscú y contra la opinión de sus generales, Hitler decide desviar parte de las divisiones Panzer, que era la avanzada pues, del ejército, para ir a tomarse a Ucrania. Entonces, ese cambio de decisiones durante la Operación Barbarroja fue la que conduce a que eso finalmente fuera un desastre. La batalla de Moscú, 1.000.000 de hombres, 1.700 tanques y casi 1.000.000 de aviones fueron a atacar a Moscú. Grandes pérdidas del ejército ruso, el avance desarrollador, más de 80 kilómetros por hora hacia Moscú. Como decíamos, Stalin mandaba gente allá al frente solamente para tratar de contener un poco el avance alemán. Y la defensa de Moscú se le entregan al general Zhukov, que es el gran héroe ruso de la Segunda Guerra Mundial. El mismo que había salvado a Leningrado. Y Zhukov, durante el tiempo que tomaron en avanzar los alemanes, ha conformado 21 divisiones siberianas curtidas, ya habían combatido en Leningrado y en otros frentes, totalmente equipadas para el invierno con buenos abrigos, mientras que el ejército alemán contaba con solo 60 divisiones en un frente de 1.000 kilómetros y con una ropa no totalmente inapropiada para las condiciones invernales rusas. Los alemanes están a 22 kilómetros de Moscú. Ahí están los tanques ya que son la avanzada del ejército. Pero ese día, el 5 de diciembre, la temperatura cayó a menos 35 grados. Se congeló el combustible que tenían los tanques rusos, no estaban preparados para eso. Y además de eso, tampoco ya tenían casi combustibles. Entonces, los alemanes pagaron las consecuencias de un avance muy rápido porque las tropas estaban ya extenuadas, no tenían cuarteles de invierno para refugiarse mientras que pasaba el invierno, y el suministro a través de esa línea larga hasta llegar a Moscú hacía muy fácil que los ataques en forma de guerrilla interrumpieran el suministro. Entonces, en 1941, el mismo día pues que se baja la temperatura a menos 35 grados, Zhukov lanza la contraofensiva. Esas tropas pues siberianas que él había preparado hacen retroceder 70 kilómetros al ejército alemán. Y es la primera vez que los alemanes tienen que retroceder. La primera vez fue en esa ofensiva contra Moscú. Le dicen los generales a Hitler que se retire, que retire todas las tropas, que vayan otra vez a Alemania para que se puedan reabastecer y descansar. Pero él dice que no. Y entonces, para la Navidad del 41, los alemanes están empantanados en Rusia porque no han podido conquistar, pues conquistaron Crimea, pues no pudieron llegar al Cáucaso, en el sur, el centro no han llegado a Moscú, y en el norte tampoco han conquistado Leningrado. O sea, ninguno de los tres objetivos se ha cumplido en la Operación Barbarroja, y los rusos han perdido más de 3 millones de soldados, pero han logrado detener a los alemanes. De otro lado, la naturaleza también le ayudó a los rusos porque lo que fue la Rasputitsa, que es el suelo ucraniano, es un suelo muy fértil, son unas capas de 30-40 centímetros de humus, de humo negro, por eso es tan fértil, pero cuando llegan las lluvias en octubre, eso se vuelve un pantano. Entonces, cuando llegan los alemanes allá en octubre, ya retrasados por haberse ido a defender a los italianos en Grecia, los tanques se hundían, los caballos se hundían, el mismo ejército no podía avanzar casi pegados del pantano. La Rasputitsa fue terrible para los alemanes, además del inmenso territorio que hacía difícil llevar los suministros al frente, y el general invierno que bajó la temperatura y congeló a los alemanes. La operación Tifón, que era la operación de la toma de Moscú, fue un fracaso total, y los generales alemanes lamentaban las 5 semanas que habían perdido por irse a defender a los italianos.
si de pronto en 5 semanas, de pronto se hubieran podido llegar a Moscú, si hubieran empezado la operación como estaba previsto. Bueno, después los Estados Unidos entran a la guerra. Está el año 37, 2 años antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, empieza la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Japón invade a China. El mismo argumento, Japón es una isla, no tiene recursos, y resulta que al frente tiene a China, grandes territorios, con muchas riquezas, entonces ese es su lugar, ese es su espacio vital. Pero China recibió apoyo de Estados Unidos y de la Unión Soviética, mientras que Japón había firmado un tratado con Italia y con Alemania, el famoso eje. Entonces Alemania estaba comprometida a ayudarle a Japón en caso de una guerra. Entonces, el 7 de diciembre, Japón ataca a Pearl Harbor. Primero porque Estados Unidos había hecho un bloqueo a Japón. Lo había bloqueado, igual pues que no pasaran armas ni hacia China. Y fuera de eso, pues también, había una confrontación entre Estados Unidos y Japón por quién dominaba el Pacífico, iban también por el petróleo en Filipinas, etcétera. Entonces había una confrontación no declarada entre Japón y Estados Unidos, pero el 7 de diciembre hay el ataque a Pearl Harbor, que los japoneses lo hicieron como una medida disuasiva, pensaban que al atacarlo así y destruirle buena parte de su fuerza naval, los Estados Unidos iban a decir que no, que firmaron un armisticio, que no se entraran en confrontación, pero el 8 de diciembre Estados Unidos declara la guerra a Japón. Recordemos que Roosevelt había dicho que no iba a volver a entrar a ninguna guerra, y el 11 de diciembre Alemania e Italia le declaran la guerra a Estados Unidos. La guerra sino-japonesa se confunde, a partir de Pearl Harbor, se confunde con la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente la Segunda Guerra Mundial va a terminar en el Pacífico, con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, y como el que es caballero repite, y la gente a veces es terca, otra vez, ya en el 42, en julio, vuelve otra vez Hitler a organizar otra ofensiva contra Rusia, ya esta vez con 2 ejércitos, ya no 3, para no dispersar mucho el ejército, sino 2 ejércitos. Uno va a ir por el petróleo del Cáucaso, que le está dando tanta falta a Alemania para poder abastecer sus aviones y sus tanques, y otro va al Volga para cortar la fuente de suministro, porque por el río Volga se transportaban muchas de las tropas rusas y armamento. Pero a los 4 días de haber empezado la operación, Hitler modificó nuevamente los planes y ordenó al 6º Ejército ocupar a Stalingrado. No estaba en el plan de esta operación ir por Stalingrado, pero se le ocurrió que Stalingrado, se llamaba Stalingrado por Stalin, que si tomaban Stalingrado también se iban a demonizar los rusos, y entonces todo el 6º Ejército alemán empieza pues la marcha a apoderarse de Stalingrado. La batalla de Stalingrado está en vez del enfrentamiento más sangriento de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que hubo más de 2 millones de bajas entre soldados y civiles en la toma de Stalingrado. Durante 3 meses las tropas alemanas fueron avanzando, acercándose a Stalingrado, finalmente entran en Stalingrado, pero se convierte en una guerra urbana, casa por casa. Y el 19 de noviembre, ya llegando también el invierno, inicia la contraofensiva soviética por el norte y por el sur de la ciudad en la Operación Urano. O sea, aquí está Stalingrado y el ejército ruso ataca al ejército alemán que está sitiando, que está peleando a tomarse a Stalingrado. Y para enero, los 2/3 de los soldados del ejército
alemán ha muerto, y el 2 de febrero del 1943, el comandante del sexto ejército alemán, el general Friedrich Paulus, contra las órdenes del Führer, que había dicho que había que combatir hasta el último hombre, rinden las tropas, y es la primera vez que Alemania es derrotada en la Segunda Guerra Mundial, la primera derrota. Hay una película sobre el sitio determinado que se llama Enemigo a las puertas, para que usted vea cómo se peleaba. Buenísimo. Sí, es una defensa heroica que hizo el pueblo ruso de Stalingrado. Y la victoria soviética detuvo por fin el avance alemán. Ya después de esto, Alemania no va a volver a avanzar, ni en el este ni en el oeste. El mito de que el ejército alemán es invencible queda destruido con esta rendición del ejército del sexto ejército. Y se considera que la batalla de Stalingrado es el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Ahí empieza el declive de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Aquí está, pues, volvemos a la batalla en el norte de África, vamos a pasarla porque ya no hay tiempo. Finalmente, pues, Rommel llega a hacer el ejército inglés hasta el puesto de El Alamein, que es un cruce de ferrocarriles, ya en Egipto, yendo hacia el canal de Suez, pero el ejército inglés es mucho más poderoso, está mejor equipado, tiene suficientes reservas de combustible, y las tropas de Rommel se quedan prácticamente sin con qué disparar, sin combustible para los tanques, etc. Entonces Rommel tiene que denunciar a la campaña en África, y las tropas alemanas van a ir a Sicilia primero y después a Italia a tratar de contener el avance de los aliados por el sur de Italia. Empieza también un bombardeo a todas las ciudades alemanas, bombardeos de una magnitud increíble, 776.500 toneladas de bombas en el 42, en el 43 346.000 toneladas, bueno, unas magnitudes increíbles de destrucción, para que el pueblo alemán también sufra las consecuencias de la guerra y empieza a presionar un cambio de gobierno en Alemania. En el 43 y 44. Una bellaquería. Ustedes en una ciudad estudiantil y le mataron más bombas que en cualquier otra ciudad, solamente para matar civiles. Eso es una bellaquería lo que han hecho todo esto. En todo caso, entre el 43 y el 44, las tropas, decíamos que las tropas de África Corps y las tropas italianas son expulsadas del norte de África, y los aliados invaden la isla de Sicilia el 10 de julio del 43, y empieza, pues, la reconquista de Italia desde el sur. Primero Sicilia, después pasan ya a territorio continental, y a principios de septiembre las tropas ya invaden la Italia continental, y el 8 de septiembre se rinde a Italia. Víctor Manuel III y su gobierno se refugian en el sur del país. Es derrocado Mussolini, pero el 12 de septiembre Mussolini, que iba incógnito, es liberado por el comando de la SS y funda la República Social Italiana. Un intento, pues, como de recuperar el control de Italia, pero que no duraría mucho. Después ocurre la batalla de Monte Cassino, en el avance, pues, desde el sur hacia el norte de Italia. Tampoco nos vamos a poder detener aquí nada. Es importante aquí que empiezan a actuar las fuerzas, los partisanos, que son los guerrilleros italianos. Recordemos la famosa canción A Bella Ciao, que es la canción de guerra de los partisanos, atacando las tropas alemanas y atacando las tropas del gobierno de Mussolini. Mussolini tiene que, ante el inminente fracaso, pues, en Italia de los alemanes, Mussolini trata de huir de Italia, pero lo detectan los partisanos,
el 27 de abril los detienen y unos días después lo ejecutan sumariamente, sin hacerle mayor bulla, porque pensaban que si lo dejaban vivo, de pronto iba a ser tratado benévolamente por los aliados. Entonces los cadáveres de Mussolini y de Clara Petacci, que es su amante, y otros allegados pues, a Mussolini, es colgado en la plaza de Milán, en la plaza Loreto de Milán, para escarnio pues de los italianos, pues de los fascistas. Bueno, y finalmente el comandante del grupo C de la Wehrmacht se rindió formalmente en 2 de mayo y cesan oficialmente la hostilidad en Italia. O sea, ya Italia ya ha sido recuperada totalmente por los aliados el 2 de mayo del 44. Rusia avanza por el frente oriental. Las tropas alemanas no tienen abastecimiento, están agotados, se ven incapaces de contrarrestar la embestida soviética, se empieza ya la retirada hacia el occidente. Los rusos entre marzo y mayo recuperan toda Ucrania, y antes de que se abriera el frente occidental, ya los rusos habían recuperado la mayor parte del territorio que había sido ocupado por los alemanes. Desde el año 43 se había pensado en abrir un nuevo frente en Occidente. Recordemos que Occidente está prácticamente quieto, ya no hay mucho ataque alemán a Inglaterra, Francia está totalmente ocupada por los alemanes, entonces ya los americanos también van a entrar a la guerra y planean crear un frente en el occidente, desembarcar en el occidente, o sea, a través de las costas de Francia, al frente del canal de la Mancha, para también darle un poquito de respiro a los rusos que están pues enfrentándose a los alemanes, y ya con 2 frentes Alemania quedaría en una posición muy delicada. Entonces ocurre la batalla del Kursk. Los rusos han avanzado muchísimo recuperando su territorio, pero queda un bolsón aquí. Aquí están las tropas rusas y aquí están las tropas alemanas. Los alemanes en un ataque en pinza pretenden acabar con el ejército ruso. En esa confrontación participan 2 millones de soldados, 6.300 tanques y 4.400 aviones. La batalla del Kursk es considerada la batalla más grande en la historia de tanques. Participaron 800 tanques soviéticos contra 600 tanques Panzer. Finalmente no hubo un vencedor claro de la batalla, pero debido a que ya habían desembarcado los aliados en Sicilia, los alemanes se retiran para mandar parte de sus tropas a defender a Italia. Ya esta desembarco en Normandía estaba muy conocida por todos prácticamente. Era el segundo frente pues, en el occidente para aliviar la presión sobre el oriente. Hacen una maniobra distractora, le hacen creer a los alemanes que van a desembarcar por Calais, cuando en realidad es por Normandía, y desembarcaron en 5 playas, y solamente en una hubo cierta resistencia alemana. El resto fue un completo éxito de las tropas aliadas, porque el 85% de los efectivos de la Wehrmacht estaban combatiendo en el frente oriental, solamente el 15% estaban destinados a defender el frente occidental. Después de eso ya empieza pues el avance aliado para retomar a Francia. Entre junio y agosto pues los avances son arrolladores, liberan a Marsella, después París, y Charles de Gaulle es nombrado pues como jefe del gobierno provisional de Francia por parte de los aliados. Los alemanes también están desesperados, viendo pues que su país está siendo destruido. Entonces varios oficiales de alto grado alemanes planean un atentado contra Hitler. Este general que había servido a las órdenes de Rommel es el encargado de poner un maletín debajo de la mesa, porque hay una reunión en la guarida de Lobo en Prusia, donde está el Estado Mayor alemán y donde está Hitler. Pone el maletín debajo de una mesa de roble
muy rígida, y resulta que otra persona que se va a sentar se tropieza con el maletín y la pasa del lugar, y la pasa para detrás de las columnas de la mesa, y al explotar la mesa hay 5 oficiales muertos, pero Sitte solamente resulta herido. Finalmente, pues hay una purga, digámoslo así, y este general es ejecutado. Rommel fue obligado a suicidarse porque consideraban que era parte del complot, y 5.000 personas más también fueron acusadas y ejecutadas. Bueno, y los rusos avanzan por el este, liberan a Varsovia en enero del 45. Cuando llegan es una población prácticamente destruida. También entonces liberan a todos los países balcánicos, pasan por Bulgaria, Checoslovaquia, todos, que recordemos que habían sido aliados alemanes, ¿vale? Los rusos pasan por ahí, obviamente después se van a desquitar de estos países, y los aliados atacan por el oeste. El general Patton es el que avanza, comanda las tropas aliadas que avanzan hacia Berlín. Llegan a la línea Cifrido, el muro del oeste, que es una fortificación alemana muy importante, una barrera, pues un muro, pero después de, pues obviamente, muchas bajas, los aliados logran romper esa línea de defensa y avanzar ya definitivamente hacia Berlín. El último intento de los alemanes por recuperar el control de la Segunda Guerra Mundial es la batalla de las Ardenas. Concentran varias divisiones de tanques y de soldados de infantería en las Ardenas, en la frontera pues, con Francia, y al principio pues avanza a 80 kilómetros dentro de las tropas aliadas, pero después las envuelve por el centro, el norte y el sur, y después de un mes de lucha es derrotado totalmente el último intento alemán por recuperar el control de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Berlín, pues obviamente ya avanzan los aliados por el oeste y los rusos por el este. Los alemanes prácticamente mandan todas sus tropas a contener a los rusos. Por tanto, los aliados pueden avanzar más rápidamente, pero los rusos finalmente sitian Berlín y la toman. Zhukov inicia la ofensiva el 16 de abril y llega a la periferia de Berlín el 25 de abril de 1945. Ya en Berlín no hay nadie que la defienda, lo defienden los viejos retirados del ejército y los adolescentes, ya no hay soldados para defender a Berlín. Entonces, el 30 de abril, Adolfo Hitler, viendo la situación ya total derrota, se suicida. Primero toma cianuro y después se pega un pistoletazo para asegurar pues, que queda muerto. También se suicida con Eva Braun, su amante con quien se había casado horas antes, pues. Y el 7 de mayo se produce la capitulación incondicional de la Wehrmacht ante Eisenhower, que es el comandante aliado. Y el gran mariscal de campo alemán firma la rendición incondicional el 8 de mayo del 45 ante el general Zhukov, y termina así la Segunda Guerra Mundial. Pero es que allá a las 9 en Rusia, a las 23 horas de la mañana, en Europa es el 8. Sí, los rusos eran realmente 9, y aquí, o sea, cuando nosotros estamos en 8, allá están en 9 y están celebrando el Día de la Libertad, de la Victoria, perdón. Bueno, veamos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Primera, sociales. Pues obviamente la mortandad fue impresionante. Se estima que entre 50 y 60 millones de personas murieron, la mayoría, pues más de la mitad civiles. Hubo un desplazamiento de más de 50 millones de personas que no pudieron volver a regresar a sus países. El holocausto judío y otras etnias. Y el holocausto asiático. No hemos hablado nada de la guerra en Asia, pero también la masacre que hubo de los japoneses a los chinos fue impresionante. Vamos a ver ahora en el listado de muertos. Las económicas, fuera de eso, experimentos con humanos, violaciones,
en las consecuencias económicas, pues Europa y la mayor parte de Asia quedaron devastadas, es el escenario de la guerra, su infraestructura destruida, y entonces surge el plan Marshall para reconstruir Europa, que permitirá pues que en una década vuelva otra vez a florecer Alemania. Y también propicia la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y las políticas son que Europa perdió la hegemonía, ya Europa no va a ser ese gran rector de la política internacional, y aparecen las dos superpotencias, Estados Unidos como capitalista y la Unión Soviética como comunista, e inicia el periodo de la Guerra Fría. Acaban pues los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón. Recordemos pues que Hitler era un autoritario, tenía el pleno control de Alemania, en igual Mussolini en Italia y Hirohito en Japón. Alemania perdió buena parte del territorio y quedó dividido en dos, quedó dividido en la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. La Unión Soviética se anexó los estados bálticos de Estonia, Letonia, Lituania y parte de Polonia, Finlandia y Rumania, y creó lo que llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El debilitamiento de Inglaterra y de Francia propició la independencia de las colonias británicas y francesas, ¿no es cierto? India y Pakistán en el 47 se independizan de Inglaterra, que está postrada después de la Segunda Guerra Mundial. Líbano, Siria y norte de Vietnam también se independizan de Francia, etc. Se crea el Estado de Israel. El Estado de Israel, el territorio del Estado de Israel estaba bajo el mandato, bajo el protectorado inglés, por mandato de la Sociedad de Naciones del 1922, y se divide el territorio en dos estados, uno palestino y otro judío. Y todavía vemos las consecuencias de esa división. Desde el año 45 todavía estamos viendo enfrentamientos en esa misma zona. Y por último se crea la Organización de las Naciones Unidas, en reemplazo de la Sociedad de Naciones, con la esperanza de que esta organización sí sea capaz de evitar futuros confrontamientos internacionales. Ya hemos visto la efectividad pues, de la ONU en los últimos tiempos. Muerte en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, 19 millones de muertos, 13 millones de militares y 6 millones de civiles. China, 10 millones de civiles masacrados por los japoneses y 3 millones de soldados muertos. Alemania, 3 millones 250 soldados, 640 civiles, para un total de 6.890.000 alemanes muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y el resto, pues, a otros países en menor proporción. Veamos lo siguiente, de los muertos, el 58% de los muertos fueron civiles aliados. Militares aliados, 25%. La potencia del eje entre Italia y Alemania, civiles solamente el 4%, o sea, la población de Italia y Alemania no sufrió las consecuencias tan graves que sufrió los otros países aliados. Y militares, el 13% de las bajas corresponde a militares de las potencias del eje. Entre los alemanes y los soviéticos pusieron 17 millones de muertos militares. Conclusión, la Segunda Guerra Mundial fue en esencia un enfrentamiento entre Alemania y Rusia, con un conflicto secundario en el Pacífico entre Estados Unidos y Japón. Como vemos, los muertos de Estados Unidos fueron 220.000. Y ni un solo civil, porque la guerra nunca se dio en Estados Unidos. Entonces la idea que teníamos de que era una guerra entre americanos y alemanes, resultó que realmente la guerra fue entre Alemania y Rusia, y las que pagaron el precio de esa guerra fueron en mayor parte la población civil de ambos estados. En el Asia, pues la guerra del Pacífico, China fue la que puso la mayor cantidad de muertos, 10 millones de personas murieron en ese conflicto, desde el 37 hasta el 45. Bueno, señores, disculpan ahí pues la introducción que hubo ahí, si de pronto no fue, tuve que hacer pues digamos, sobre todo al final, una síntesis muy rápida de los acontecimientos. Realmente
esta charla, cuando la dicté una vez pasada, duró 4 horas, o sea que hicimos un esfuerzo de reducir a la mitad el tiempo requerido, pero espero que por lo menos las ideas como más que quería transmitirles a ustedes de cómo había sido la guerra, entre quiénes había sido la guerra, por qué Alemania, por qué los nazis habían llegado al poder y cómo se había perdido la guerra para Alemania, que haya quedado un poquito más clara que antes de entrar a esta charla. Gustavo, te agradecemos mucho tus enseñanzas y claridades con respecto a esta Segunda Guerra Mundial y esperamos volvernos a ver cuando estemos hablando de la Tercera. guerra de Ucrania. Si no es que está en la Tercera Guerra Mundial.